Busquemos entender un poco más qué es lo que está pasando con el tema del agua, del abasto en nuestra región, pero también qué podemos hacer desde la sociedad civil, qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, los ciudadanos para pues coadyuvar en este gran problema del agua en Baja California y justamente para entender un poquito más qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando y como le decía, qué podemos hacer. Le agradezco que nos tome la llamada la doctora Marisela Martínez Quirós, docente de la Ingeniería en Energías Renovables de CETIS Universidad aquí en Tijuana. Doctora Martínez, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola David, buenos días, muy bien, gracias. Oiga, podríamos partir, doctora, porque nos platique, ahora sí que en términos coloquiales, pues dónde estamos parados cuando hablamos del tema del agua aquí en Baja California, porque son como que varios temas de los que a veces no generamos la conciencia de vida, ¿no? Así es, hay distintas problemáticas que realmente a la sociedad como que todavía no caen o no toma en cuenta, entonces sí tendremos que como entender un poco qué es lo que está pasando con la temática del agua. ¿Y qué habría alrededor de esto? ¿Por qué se habla tanto de la crisis del agua en Baja California? ¿Qué nos ha llevado a la preocupación de que no tengamos el acceso debido a este vital líquido? Bueno, la escasez es lo primero, ¿no?, que debemos de considerar. La escasez del agua en esta parte del país es muy notable y será cada vez más escasa. Aparte de que viene desde el río Colorado hacia acá, entonces también pasa por Estados Unidos y dependemos de Estados Unidos para esta obtención, ¿no? Entonces también es por eso que el costo del agua aquí en Tijuana pues es más elevado que en otras regiones del país. Pues principalmente es eso, que pues cada vez hay menos del líquido y es difícil traerlo hasta acá. Claro, y ahora también se suma, según tenemos entendido, pues no sé si decirle conflicto, controversia, situación, doctora, respecto pues a los anuncios de la SILA, ¿no? De la Comisión Internacional de Límites y Aguas, en relación a justamente lo que nos decía, el flujo del río Colorado, que ya no va a ser por muchas razones Uh-huh. lo que deberíamos o necesitaríamos recibir. Así es. Sí, o sea, son varios conflictos, ¿no? Los que se avecinan o lo que ya se han venido trabajando. Entonces ahí la problemática cada vez va a estar más crítica, ¿no? O sea, Estados Unidos pues quiere su agua también y nos dejan muy poca para nosotros, porque forzosamente pues tiene que pasar por el río Colorado. O sea, es del agua del río Colorado la que nos llega aquí a nosotros. Otro de los temas respecto a lo que la ciudadanía no conocemos bien a fondo es a dónde se va realmente la mayoría del agua. De repente pensamos, pues bueno, pues seguramente a las ciudades porque hay más gente, pero la realidad a veces no es la que pensamos en función de lo que vemos o de lo que creemos que parece, ¿no, doctora? Sí, así es, hay controversias ahí, ¿no? Que se va, pues sí, se van las empresas. Baja California se considera por tener muchas empresas, se va a la parte de la agricultura, entonces también para que nosotros podamos sobrevivir. Ahora, cuando queremos aterrizar todo esto, de que finalmente hay un problema con el agua en Baja California, y llegamos a la pregunta que planteábamos al inicio, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué tipo de recomendaciones nos podría compartir? Bueno, de recomendaciones sería cuidar el agua, tratar de evitar regar las banquetas, o sea, eso sería lo principal. Uno va por la calle pasando y ves personas que están regando con la manguera las banquetas, los patios. Entonces tratar de cuidar el agua lo más que podamos. Podemos ir hacia atrás, ¿no? Así como hace algunos años se hacía, lavar los platos en distintas bandejas, en una con jabón, enjuagarla, en otra con agua limpia. Si usamos jabones que sean biodegradables, entonces esta misma agua la podemos ir y regar en las plantas. Entonces si nosotros empezamos a hacer estos cuidados, ¿no?, desde casa, que nos van a ayudar también
a mantener el líquido que necesitamos aquí en Baja California. Y la problemática del agua realmente viene y cada vez viene más fuerte. O sea, necesitan un día a la semana, de repente van a ser 2, de repente van a ser 3. Hay colonias en las que se quita todas las noches. Entonces, hay que ir como previendo qué más podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? Incluso también cuando nos bañamos y esperamos a que salga el agua caliente, bueno, pues la podemos cachar y podemos usar esa agua, ¿no? Que se está yendo al drenaje y podemos cacharla y utilizarla igual para regar las plantas, para usarla en el baño, en las descargas, en los lavamanos, porque pues, realmente es agua limpia. Y esto nos lleva también a preguntarnos, doctora, tal vez respecto a los mecanismos para poder realizar estas actividades de racionar y cuidar el agua, ¿no? Porque a veces, pues las maneras en que se construyen las casas o en las que compramos los muebles o los insumos para nuestra vida diaria, pues no nos facilitan estas medidas y ahí habría un reto interesante e incluso una oportunidad tal vez para emprendedores, ¿no? Porque sí, o sea, son temas que yo creo que todos estamos perfectamente conscientes de los errores que cometemos, pero también cómo podríamos resolverlos y sería esto diferente en una casa, en un departamento, en una industria, doctora. Así es. Fíjate que esta parte sí, o sea, aquí en las casas, pues debemos de tener estas grandezas que son grandes. Realmente las construcciones, las constructoras no nos ayudan en esto. Yo sí sé que hay algunas casas, pero las personas aquí las mandaron a hacer, ¿no? Las hicieron donde tienen estos mecanismos ya implementados, ¿no? Entonces estamos hablando que pues son muy pocas casas las que están realmente así. Normalmente todas nuestras casas pues no tienen estas facilidades y a las personas pues sí nos cuesta, ¿no? Así como que, ay, o sea, estoy echando el agua y luego lo tengo que ir a regar y si es departamento, pues ni se diga, ¿no? Y aquí Entonces, parte de lo interesante, doctora, perdón, no le interrumpa, adelante, por favor. no, dime. Lo que pasa es que le decía, le quería comentar y preguntarle, evidentemente, que a veces ni siquiera tenemos como, pues, me surgió este comentario por lo que último justamente que estaba comentando, que no tenemos que inventar el hilo negro, ya vemos cómo en muchos otros países ya tienen estos sistemas para redireccionar y recircular dentro de la casa el agua con la que nos lavamos las manos para que se vaya al registro de la taza del baño o la de la lavadora, cuando tiene ciertas condiciones a los jardines. Y en México, pues entre las políticas públicas y la responsabilidad ciudadana y los productos que nos ofrecen en el mercado, pues tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, o sea, realmente es un reto al que nos enfrentamos los ciudadanos porque, o sea, igual poniendo el ejemplo de la lavadora, pues uno se tendría que cachar porque pues todo lo tenemos así en drenaje, entonces tenemos que cachar el agua y luego ya ir a regar, entonces también eso dificulta, ¿no? Realmente las condiciones que tenemos aquí en México pues no son del todo las que nos puedan ayudar, ¿no? Así como que nos quedamos. Pero las ganas de los mexicanos también están ahí, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos poco a poco a ir implementando esto desde la casa, pues sí se va a ir viendo y nos va a ir favoreciendo también. Cuando ya en algunos años que no nos quedan muchos del agua, del suministro de agua, entonces ahí vamos a ver el trabajo que hicimos en estos años, ¿no? O sea, debemos de adelantarnos a donde ya vamos cada vez más al... Claro. Doctora, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Le pediría un mensaje final, una reflexión a manera de conclusión respecto a este tema para quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, pues sería simplemente el cuidarla, el que aprovechemos, el que la tengamos hoy no significa que la vamos a tener mañana. Entonces hay que cuidarla, no desperdiciarla. Tampoco no es que estemos ni entremos en paranoia, ¿no? O sea, simplemente es cuidarla, es un líquido vital. Entonces está en nosotros y hay que hacer lo que podamos, ¿no? Lo que esté en nuestras manos, hay que ver cómo lo podemos implementar en casa y con esa pequeña aportación de nuestra parte será de mucha ayuda el día de mañana. Claro. Doctora, le agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Buenos días, David.
Es la doctora Marisela Martínez Quirós, docente de Ingeniería en Energías Renovables en CETIS Universidad de Tijuana, hablando del problema del agua en Baja California. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil, considerando pues que cada vez tenemos menos agua, que va a haber un recorte en los envíos para Baja California y que cada vez tendremos menos agua si no ponemos manos a la obra? Como bien decía al final, no podemos caer en paranoia, hay que hacer lo nuestro y evitar que lleguemos a crisis más severas. Pero lo que es una realidad es que hay una reducción en el flujo de agua para Baja California y con más razón para Tijuana en el 2022. Y si ahorita estamos viendo, como nos dicen también del público, cortes de agua, tandeos y demás, el asunto es que podría ponerse peor, ¿eh?